sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Cuando parecía que Taehyun y Jungkook se habían distanciado, algo sucedía para demostrar que no era así. Había una coincidencia en sus viajes, un detalle en sus redes sociales o un gesto captado en los momentos menos esperados. Siempre había algo que hacía dudar a quienes aseguraban que su cercanía había desaparecido. Y es que el supuesto distanciamiento muchas veces no fue más que una ilusión. Cada vez que se creía que su relación se había enfriado, con el tiempo quedaba claro que eso no era cierto. Por eso, la idea de que se alejaron nunca ha sido del todo cierta. Más bien, ha sido una percepción creada por la falta de acceso a su verdadera interacción. Pero la conexión entre ellos no ha dependido de lo que se vea o deje de verse, pues ha estado ahí siempre, sostenida por ellos mismos. Ya que no solo resulta curioso cómo cada que sale algo y en la frase le resalta Taehyun y Jungkook en una misma oración, suele ser motivo para que las personas sean tan inseguras, que orillen a las empresas a borrar o a aclarar situaciones para evitar las olas masivas de odio, como si dos integrantes de BTS no pudieran siquiera salir solos. Por eso, la razón de que Taekook por sí mismo parece ser el completo terror de cualquier persona incapaz de aceptar que también pueden tener salidas privadas como cualquiera de los demás integrantes de Bangtan, resulta demasiado enfermizo. Hace unos días, un restaurante salió a decir que Namjoon los había visitado y había dejado su firma para ellos en Corea, tal como Taehyun y Jungkook solían ir. Esto, por supuesto, hizo que todos se sorprendieran por las declaraciones, ya que aunque no podrías verlos, de alguna u otra forma se terminaría confirmando que Taekook sí salían a menudo. No había necesidad de que aclararan algo más, había dejado la especulación en el aire y su aparente único error había sido poner a Taehyun y a Jungkook en una misma oración, porque ante el acoso que estaban recibiendo sobre que aclararan que Taehyun y Jungkook solían ir, días después salieron a decir que Taehyun visitaba un restaurante cerca de su casa y Jungkook a otro sucursal, dejando en claro que ellos supuestamente no iban juntos, cayendo por supuesto en la presión de los fans, ante lo que ellos habían dicho con felicidad, solo porque estaban siendo atacados por decir algo tan sencillo como que Taehyun y Jungkook solían ir al restaurante, como si fuera cualquiera de los otros miembros en una salida privada y normal. Lo mismo pasó cuando Taehyun y Jungkook habían dejado sus autógrafos en un restaurante de Jeju, y poco después una fan que había ido a comer a ese lugar comentó que el dueño del restaurante admitió haberse enfrentado a las negaciones de la propia empresa, y exigía que se quitaran los autógrafos al no tener permiso de exposición, prohibiendo incluso que se tomaran fotos o videos del sitio, aunque en lugar de permitir que las firmas de Taekook desaparecieran por completo, el dueño decidió llevárselas para preservarlas. Lo que es gracioso porque puedes darte cuenta que no pasa y no pasará con otros artistas, porque en vez de darles la razón a las personas que dicen que Taekook no es real, parece que más se aferran a la idea de alimentar nuestras teorías y la percepción de que su relación es el terror de cualquier persona insegura. Incluso cuando salió el anuncio de BTS para Kowe, y Taehyun literalmente estaba tomando la mano de Jungkook debajo de la suya, y ninguno de los dos parecía molesto con eso. También pudimos verlos estando juntos y con Taehyun abrazando en todo momento a Jungkook. Este comercial, por supuesto, que dejó muchas impresiones, y para quienes no pudieron soportar el hecho de que Taehyun estuviese colocando su mano sobre Jungkook, de la nada la empresa de Koei terminó borrando el anuncio de YouTube sin dar ninguna explicación. Más tarde, Taehyun vendría a Weverse para que los fans pudieran darse cuenta de que el anuncio simplemente había desaparecido, diciendo que el comercial de purificadora de agua Koei había salido antes, pero que después ya no se volvió a publicar como el resto del contenido que BTS había grabado para ellos, lo que fue raro para nosotros y sobre todo para Taehyun. Pero cada vez que la gente creía que el Taekook no estaban juntos, ellos venían a confirmar que eso no era así, pues las innumerables ocasiones en las que nos dejaron en claro que aunque no los viéramos tan seguido, su cercanía se hacía cada vez más grande. No por nada una persona viajaría tantas horas para poder ver a su persona especial solo porque lo extrañaba, ni tendrían una cita nocturna después de las actividades donde probablemente todos tenían algo que celebrar, pero solo Taehyun y Jungkook decidieron reservar un restaurante lujoso solo para ellos dos. Por ahí sí, definitivamente la empresa tendría mucho por decir. Lo curioso es que, después de que el propio restaurante vino a agradecer la visita de Taehyun y Jungkook mientras los etiquetaba como Taekook, la publicación se eliminó por completo debido al acoso que habían recibido por haber usado un simple hashtag que los mencionaba en una dupla, de nuevo cayendo en la presión de las personas que no podían soportar ver algo que el propio Jungkook había confirmado.
Luego, cuando Taehyung subió una foto de ellos dos tomadas en el show de James Corden, y pudimos ver que era de una cabina de fotos donde solo había un asiento para una sola persona y para tomarse una foto en pareja, en teoría uno de los dos debería sentarse en las piernas del otro, justo como estos famosos hicieron para sacarse una foto juntos. Algunos dijeron que Taekook pudo haberse sentado sobre Jungkook para capturar esta foto, que más tarde Taehyung subiría a su Instagram, sin contar con que días después la foto extrañamente desaparecería sin dejar ningún rastro o explicación de ello. Luego, una fan fue directamente a Weverse a preguntar por qué la foto de Taekook se había ido, a lo que Taehyung respondió diciendo que iría de nuevo y sacaría una nueva foto. Pero mientras las historias se repetían y las personas volvían a creer que no estaban juntos, Taekook salía en una premiere juntos sin compañía de los demás miembros. Había sido una decisión propia con atuendos que iban más allá de la oportunidad de usar prendas de las que eran embajadores, por lo que su mensaje e imagen habían sido poderosos. Pues te levantaste un día y pudiste ver por primera vez a un Taekook decidido. Todos los medios podían estar locos por ellos, y podían llamarlos como Taekook y asegurar que a pesar de la timidez, Taehyung cuidó de Jungkook y Jungkook simplemente estaba siendo tímido y bonito. Sabían lo que significaba su presencia en solitario, fuera de sus horarios laborales. Pero mientras podíamos ver a Jungkook saliendo con los amigos de Taehyung decidiendo publicar solo una foto con Jungkook y luego un video donde confirmaba que Jungkook estaba conviviendo con todas las personas que Taehyung consideraba cercanas, vino una ola de rumores sin sentido. Taehyung jamás confirmó ninguna cosa que salía de esa supuesta relación, a pesar de que otras personas podían estar usando la situación a su favor, sabiendo que tarde o temprano las cosas podrían salirse más de control. De nuevo, algo que ellos mismos querían mostrar era injustificablemente manchado por algo que salía para cambiar esta percepción. No solo era el hecho de que te hicieran creer que Taehyung no era bien recibido en un programa, a pesar de que Jungkook siempre se mostró atento a él, porque era mejor poner subtítulos innecesarios para venderte esa imagen que pensar primero si Jungkook pensaría algo como eso. Entonces, no es de extrañar que ese restaurante saliera a decir una cosa completamente diferente como si supiera a qué restaurante iba Taehyung y Jungkook, por el simple hecho de que no soportaran la presión de aquellas personas. Pero luego, una fan que visitó el mismo restaurante pudo confirmar gracias al personal que Namjoon, Jin, Taehyung y Jungkook sí los habían visitado, como habían dicho en la primera publicación, diciendo que Namjoon se había sentado en la primera mesa del video que ella grabó, comentando que Jin había ido en otra ocasión en compañía de los miembros de TXT para celebrar un cumpleaños, y que Jungkook estaba en grupo y había tomado asiento en la sala privada, diciendo que Taehyung también estaba en un grupo pero no aclararon nada más. Ella también dijo que el restaurante mencionó que estaban abrumados por la respuesta a la publicación, y no quería que los odiaran ni les pidieran aclaraciones ya que no iban a poder dar, pero que la primera historia de Instagram se había hecho por una razón. Por supuesto, puedes tomarlo como quieras, pero el hecho de que cada cosa que Taekook hacía y era ensuciado por situaciones que cambiaban la percepción de su relación, confirmaba más que Taehyung y Jungkook sí estaban juntos, pues son esos momentos los que hacen que la gente grite, se emocione y pierda la cabeza. Son detalles, miradas y gestos que hablan más que cualquier palabra, siendo esto la realidad de Taekook, una verdad que para muchos es emocionante y hermosa, pero que para otros se ha convertido en su peor pesadilla.